Nos encontramos con Fernando y Claudia. El doctor Fernando Arizábal Loaiza, que él es especialista en sintergética, lo conocemos a través de la sintergética, y ahora agregó algo muy lindo y que a mí me encanta realmente poder compartir con ustedes esta sintergética distinta. Pero vamos a saludar y vamos a ingresar al mundo de las constelaciones familiares y de la sintergética. Claudia, y Fernando, bienvenidos al programa los dos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por Fernando. ¿Qué pasó? ¿Te enamoraste de la constelación o te quedó corta la sintergética? ¿O sintergética se abrió para otros campos? ¿Qué pasó? Gracias por la invitación. En la sintergética, la visión básica y filosófica de la sintergética es la integración de muchas disciplinas, y la sintergética ha servido como un hilo conductor para que se puedan integrar. Particularmente yo me amplié un poco más mi visión de la sintergética hacia las constelaciones familiares, porque vi que ese método era muy eficaz, muy práctico y rápido para ayudar a muchas personas, a muchas familias, porque tiene una visión sistémica, integradora, sobre todo para el manejo cotidiano de las relaciones humanas. Y la base de la filosofía de la sintergética siempre ha sido llevar a la humanidad, a los grupos, a las personas, hacia las correctas relaciones humanas. Claro. La base de eso es. Entonces amplié mi visión de médico, mi visión de investigador, la visión que hace muchos años había, las semillas que había plantado el doctor Jorge Carvajal hacia las constelaciones. Es decir, he integrado en mi práctica profesional las constelaciones familiares con esa visión sistémica de la salud. Y hablando de sintergética, que es medicina en síntesis, ¿cuál fue tu especialidad cuando te recibiste? Yo era médico cirujano porque ya no lo ejerzo hace muchos años. Okay. Y a raíz de mi trabajo en el campo, con las comunidades nativas en el Cusco, en las alturas del Cusco, las comunidades indígenas, mi visión cambió, ya que pude estar en contacto con los chamanes, curanderos, y veía la necesidad y cómo ellos cambiaban los paradigmas que yo había estudiado en la universidad. Manejaban otro tipo de paradigmas, un paradigma de la conciencia, un paradigma de la energía, de la información. Y a raíz de eso hice mi cambio y me fui a Colombia a estudiar junto con Jorge Carvajal en Medellín, y de allí regresé a Perú, y de ahí empecé a ejercer ya en la consulta privada, en la docencia universitaria también, como ahora lo hago. Ahora estoy haciendo docencia en una maestría en medicina bioenergética en la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, en Lima, en Arequipa, en Perú. ¡Qué bien! Y me es muy grato, porque ese sueño de llegar a las aulas universitarias con esta mirada científica y también holística hasta dar los frutos, ¿no? Ahora, qué interesante, porque cuando uno trabaja desde constelación, trabaja desde muchas cosas desconocidas, ¿no? Trabaja desde una lectura del inconsciente de la persona, del paciente, donde uno cree que no tenés nada grabado y de repente surgen un montón de cosas. Claudia, te pregunto, ¿cómo trabajás vos desde ti? Porque les cuento a ustedes que Claudia trabaja con niños. ¿Qué pasó con la constelación familiar con niños? ¿Cómo se trabaja con niños? Claro, bueno, muchas gracias también por la invitación. Inicialmente mi carrera de base fue la psicopedagogía. Estudié muchos años en Venezuela y trabajé mucho en escuelas con cierto tipo de niños, ¿no? Porque mi especialidad es dificultades de aprendizajes y problemas emocionales. Pero cuando estaba en el campo, trabajando en mi área, me daba cuenta que había muchas limitaciones cuando tenía alumnos que eran muy pequeños, algunos que ni siquiera habían desarrollado el lenguaje, y me costaba un poco comprender por qué tenían ciertos comportamientos. Por ejemplo, ahora que hay tanto la hiperactividad, tanto el Asperger, el autismo, depresión infantil, muchos tipos de diagnósticos, que es difícil que un niño pueda decir
a cierta edad me pasa esto, me siento mal, mis padres se están separando, etc. Ahora, te expresaste recién como que es algo nuevo, o en esta vida tan moderna que tenemos empezaron a surgir estas patologías, o antes no nos dábamos cuenta y existían. Antes existían algunas, no todas, algunas se han venido evolucionando, ¿no? Y otras estaban, porque yo esa carrera la estudié hace muchos años, o sea que las dificultades de aprendizaje y los problemas emocionales estaban, pero no se tocaban esos temas, ¿no? Se ocultaban. Por ejemplo, en una época el síndrome de Down no salía ni siquiera a socializar, ¿no? Entonces habían ciertas limitaciones que me llevó a mí por necesidad a ir conectándome un poco más entre lo que era la escuela y lo que era la familia. Si yo sentía que si yo no hacía una integración de la familia con la escuela y viceversa, los niños no tenían la suficiente fuerza o herramientas para poder salir adelante en aquellas dificultades que tenían. Y si papá y mamá no estaban involucrados y comprendían desde la mirada del niño según la maduración que tenía, era muy difícil para el niño lograr algunas metas. Claro. Y por sincronías de la vida, en muchas otras cosas que fue estudiando para ayudar a los niños, como flores de Bach y una serie de terapias alternativas para hacerlo lo más natural y sutil posible, conocí a las constelaciones familiares. Y cuando conocí a las constelaciones familiares, para mí fue como un clic, porque algo que como que ya estaba haciendo yo intuitivamente, lo vi que estaba ahí materializado y encajó perfectamente. Y fue como pude complementar ese sueño que yo tenía de integrar la familia con el sistema educativo y ayudar a los niños desde todos los sistemas que eran importantes para sí mismos, ¿no? Y bueno, ahora he terminado teniendo un consultorio, hago consulta privada, y algo que es todavía novedoso es que esto de las constelaciones con niños no es algo que lo haya estudiado, lo haya aprendido, sino que salió de esa misma experiencia que he tenido durante tantos años a la hora de trabajar en una consulta privada. Los mismos niños me llevaron a eso. Porque ¿trabajas con todo el grupo familiar? Sí, trabajo con todo el grupo familiar, pero no en el momento de la constelación. Cuando yo trabajo es bastante diferente. Cuando yo trabajo con niños, solo somos el niño y yo, y lo hago a través del juego. Claro. No es para con muñecos. Exactamente, con muñequitos, a veces con figuras geométricas, con colores, depende del tema y lo que le guste al niño, ¿no? Y a través de esa dinámica, de ese juego y de mi observación y aplicar todo lo que he aprendido de psicopedagogía y otras cosas, voy observando y trayendo la información que el niño está dispuesto a darme, porque siempre me gusta aclarar que no es que yo le saco información al niño para ver qué es lo que está pasando, sino los niños ya traen una sabiduría y ellos me expresan lo que necesitan para que su sistema familiar vaya haciendo los cambios necesarios para que fluya el amor. Claudia, ¿y hasta qué edad, mejor dicho, a partir de qué edad podés trabajar con los niños? Bueno, increíblemente, la verdad es que yo nunca pensé que iba a trabajar con niños tan pequeños, pero tengo niños de 2 años con los que trabajo constelaciones familiares. Yo misma me sorprendo, porque mi intención nunca, sin embargo, es constelarlos, sino ir haciendo un ordenamiento desde la edad que ellos pueden comprender, ¿no? Por ejemplo, papá es grande, tú eres pequeñita, mira, has salido de mamá, en ese sentido, y los niños captan la información, más de lo que yo digo verbalmente, es de lo que ellos sienten y de lo que se está armando en el campo, que le llamamos en constelaciones familiares, y es como un lenguaje de alma. Entonces los niños resuenan con esta vibración, por decirlo de alguna forma, y empieza a emerger una información que es importantísima para que justamente como que empiece a fluir o a girar esa rueda. Ahora, estoy pensando que debe ser bastante complicado, no el trabajar con los niños, porque
es alucinante el lenguaje que tienen, la expresión física, corporal, los juegos, que es como un psicodiagnóstico de las cosas que sabés absolutamente todo. Pero eso después lo tenés que llevar a la familia, lo tenés que llevar a mamá y a papá. Y si partimos de saber que los niños tienen una ligación brutal hasta los 7 años con su mamá, que todo lo que le pase a ese niño tiene que ver con la familia, tiene que ver con la casa, con su mamá y con su papá, ¿cómo haces para fusionar esta información que sea lo más dulce posible ante una mamá y ante un papá que se sorprenden, por ejemplo, que una criatura chiquitita te esté mostrando que hubo una pérdida, que hubo un aborto, que hubo una negación o que hubo una muerte dentro de la familia? ¿Cómo manejas esa situación? Porque debe ser difícil. Sí, es difícil, pero justamente se aplican los principios de constelaciones familiares. Que lo primero es que yo miro con respeto y sin ningún juicio a ese sistema familiar. Todo lo que pasó y ocurrió ahí tenía que ser así, ¿no? Es la aceptación. Y sin criticar a los padres, les voy dando algunas alternativas y ellos son libres, y tienen el libre albedrío de tomarlas o no, porque los padres son ellos. Yo soy simplemente una orientadora. Entonces, pero la mayoría de las veces los padres lo toman y lo hacen por amor. Entonces, lo bonito de esto es que yo decía, ¿no? Este tipo de terapia está como al revés, porque siempre son como que los padres los que ayudan a los hijos, pero en realidad yo estoy convencida de que los chicos vienen a ayudar a evolucionar a los padres y le van diciendo a través de sus diagnósticos y comportamientos qué es lo que hay que cambiar. Entonces los padres, algo que ellos no hubiesen hecho por sí mismos, inclusive aunque se sientan incómodos, pero tenemos miedo al cambio, por amor a los hijos, lo hacemos. Claro. Entonces, si yo voy a liberar a mi hijo de todo este dolor, mirando aunque sea esta parte de mi historia que me cuesta tanto, por amor a mi hijo lo voy a hacer. Entonces, se hace todo un movimiento sanador. Y es maravilloso porque, por ejemplo, justo ese ejemplo que dabas de una pérdida o un aborto, fue el caso de un niño que tiene 7 años de edad, pequeño, y estaba trabajando con él el tema de conducta y límites. Ya se había salido de las manos de los papás el poder controlarlo y era un niño demasiado agresivo. Entonces, hago una entrevista a papá, mamá, veo cómo es la historia de cada uno, voy viendo más o menos por dónde va y empiezo a trabajar con el niño. A la segunda sesión, este niño juega fútbol, practica fútbol a nivel nacional, o sea, la selección nacional. Entonces tomé esa parte de la pasión del fútbol que compartía el niño y el padre para explicarle con los muñequitos los límites, cómo en el campo los árbitros son los que dicen las reglas, en casa son papás los que dicen las reglas, y haciéndole algo así más didáctico. Y en la mitad de esta explicación, el niño paró esta explicación y me dijo: ¿sabes que yo tengo un hermano que lo mataron? Y yo me sorprendí, fui y miré la historia y dije, acá se me ha pasado algo, pero yo no veo en la historia. Y entonces le dije, ¿qué? ¿Lo has visto en una película? No, es en serio. Pero si tú tienes 3 hermanos, no, pero es que yo sé. Bueno, seguimos. Finalmente le dije, bueno, ¿qué quieres hacer con esta información? Miró, vio una cajita que tenía yo al costado, sacó lo que estaba dentro, metió el muñequito y lo cerró. Entonces empezó a hacer un duelo. Y yo le dije, ok, ¿ahora qué quieres hacer con eso? Y me dijo, dile algo. Entonces yo empecé a usar palabras de constelaciones familiares para sanar ese duelo. Es que le decía, tú también eres uno de nosotros, tú perteneces también a esta familia y tienes un lugar. Y al terminar eso le digo, ¿y ahora está bien? Me dice, sí, ahora mi familia ya está completa. Y los ordenó y me dijo, mi hermano hubiese sido el número tal. O sea, en orden cronológico, ¿no? Claro. Yo, bueno, tan sorprendida, sale el niño. Cuando regresa la mamá, le digo, mira, salió esto en la sesión, te lo digo porque creo que te lo tengo que decir, no sé. Pero él me dijo que había un hijo que había muerto y tú no me comentaste que tenías más hijos.
La mamá se puso pálida, casi se desmaya, y me dice, ¿y cómo él puede haber sabido eso? Y me dijo, no lo sé. Y me dijo, es que es imposible, porque yo no se lo he dicho a nadie, ni siquiera a mi esposo actual, porque no fue él mi pareja con él que tuve el aborto. Entonces le dije, bueno, todo esto que está saliendo del niño es porque justamente la agresividad tiene que ver con eso, y te está empujando a que tú mires de sanar esa parte para liberarlo con algo que él está cargando de ese sistema familiar, porque es un niño sensible, ¿no? Dime, Fernando, en este caso, porque me encantó por varios motivos, pero por uno, que a los niños no hay que mentirles, tampoco darles sobreinformación, ojo, pero sí aclarar un montón de cosas. ¿Qué pasa cuando este niño es adulto y queda guardado ese secreto? ¿Cómo lo manejas? A ver. ¿O en qué puede comprometer a esa persona? ¿Qué puede pasarle a esa persona si tiene en su alma o dentro suyo un secreto que por suerte pudiste trabajarlo, ¿no? Claro. O el chiquito pudo trabajarlo. Esos secretos son memorias que están dando vueltas en el sistema familiar, y hasta que el elemento más sensible del sistema familiar agarra, coge como una antenita, como en este caso el niño. Entonces el niño va cargando algo que no le corresponde. Pero como en este caso el niño tiene un papel de catalizador, un papel de mostrar al sistema familiar, decirle alerta, alerta, que hay algo que tiene que solucionarse, y a quien tiene que mostrar es a la mamá. Entonces el niño va a tener comportamientos, enfermedades, no va a reconocer límites, una serie de comportamientos o enfermedades que pueden hacer con el fin de llamar la atención, especialmente de la mamá, como era en este caso. Claro, porque aparte hubo una mentira hacia el segundo marido. Claro. Eso es gravísimo. Claro, era un secreto de familia, claro. Un secreto entre ellos dos. Claro, ahora luego descubrimos en este caso que la mamá no era su primer aborto ni pérdida, sino que tenía 3 más. O sea, había un peso enorme para el sistema familiar. Y este muchachito estaba tratando de aliviar ese peso. ¿Y cómo lo alivia? En sus propios comportamientos, porque dice, de alguna manera tengo que llamar. El sistema familiar tiene una memoria equilibradora, amoral, que no tiene moral, no ve los buenos, los malos, no hay esto es bueno, esto es malo, ve a todos los componentes por igual. Entonces esa memoria se expresa a través del niño para que llame la atención a la madre o a quien corresponda, y así ella pueda sanar eso, pueda equilibrar, pueda dar reconocimiento a esas pérdidas, que no era solamente al que indicó el niño, sino había 3 más. Entonces cuando la madre reconoce, los incluye, y el sistema familiar se pacifica, se equilibra y fluye el amor. Para que fluya el amor expresado en relaciones humanas, expresado en bienestar, prosperidad, salud, tiene que haber un equilibrio en el sistema familiar. Esa inteligencia o el alma familiar se encarga de eso. Donde no hay juicios, reproches, culpas, se encarga de eso. Para eso utiliza un componente, claro, como en este caso el niño. Ahora, hablemos de grandes, no hablemos de niños. ¿Qué es lo que puede disparar o despertar en un adulto? ¿Qué situaciones puede tener un adulto donde los secretos de familia, no hablemos de secretos terribles, hablemos de cosas de la época, por no haber una profilaxis o por no haber, no pasaron muchos años que las mujeres podemos cuidarnos para no quedar embarazadas, así que el aborto era algo muy normal, entre comillas, no ante la sociedad porque era un secreto de familia, sino porque eran decisiones que se tomaban y después cargaban con esa emoción. ¿Qué pasa con el adulto que desconoce? Porque yo no tengo la menor idea si mi mamá tuvo o no tuvo, porque en mi casa nunca se habló. ¿Qué consecuencias puede traer una situación siendo mayor como en este caso? Lo que sucede es que los secretos o las cosas que no se dicen o esas memorias, sí, hay 2 clases. Hay una que se deben decir, que afectan al sistema familiar, al sistema organizativo de la familia, y 2, aquellos secretos que no se deben decir, porque si se dicen, se desequilibra el sistema familiar. O sea, hay 2 tipos de secretos. Los secretos que se deben decir van en beneficio de todo el sistema familiar, incluye a todo el sistema, pacifica todo el sistema familiar, los que se deben decir. Y los que no se deben de decir tienen que permanecer precisamente para que el sistema familiar siga funcionando, porque la meta, el objetivo del sistema familiar es la supervivencia, y todo lo que hace el alma de la familia, esa inteligencia, ese inconsciente familiar, es
movimientos en la conciencia de una u otra manera para que el sistema sobreviva, superviva. De eso se trata. Entonces hay cosas que no se tienen que decir, porque si se dice, se rompe el equilibrio del sistema familiar y se desorganiza todo. ¿Y dónde entra la enfermedad? Y ahí te pregunto al médico, ¿dónde entra un cuadro de asma? ¿Dónde entra, no sé, una enfermedad donde llama la atención desde ese lugar que hay un secreto? Y que por ahí uno resuelve no hablarlo, no decirlo. Claro, la enfermedad se presenta también como un llamado de atención de algún componente, pero es muy específico en la enfermedad porque la mayor parte de las enfermedades sistémicas o en esta visión sistémica de las constelaciones y salud, se ve que, ¿qué sucede? Que todos los pacientes, no todos, perdón, 90%, 95% de pacientes que se enferman tienen algún conflicto emocional no resuelto, sí. Pero que tiene que ver con qué, en esta mirada amplia de las constelaciones. Sí, por eso a mí me amplió muchísimo las constelaciones familiares desde la sintergética, porque eran pacientes que tenían problemas de exclusión, es decir, estaban excluidos de la familia o ellos excluían a otras personas. Eso se da tanto, ¿no? O sea, la exclusión enferma. Cuando tú odias, te apartas, te resientes, no miras, discriminas, te apartas, etc. Cuando tú excluyes, eso te enferma y enferma el sistema familiar. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando tú resuelves o se muestra a través de una constelación familiar dónde está el punto del conflicto, que es, como te vuelvo a repetir, mayormente exclusión, tú resuelves eso, la enfermedad cambia, el curso de la enfermedad cambia radicalmente. Es súper interesante cómo trabajas desde la sintergética con la constelación, ¿no? Y ya finalizando este programa, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir escuchando porque me quedaron muchísimas preguntas para hacerle, pero me gustaría que explicara, Fernando, ¿cuánto tiempo lleva este tipo de tratamiento? A ver, hay dos formas de trabajar, de integrar constelaciones familiares en salud. Puedes hacerle un taller, donde se ven cada caso, un taller público, ¿no? Donde van 20, 25 personas y se trabaja la constelación con el motivo de la salud. Un taller. Y la segunda forma es en consulta privada, ¿no? En la consulta privada yo particularmente integro la mirada de sistémica, constelaciones familiares y salud con una sintergética. Porque llego todo ese esquema, toda esa constelación, que lo veo, que vemos con el genograma, con el interrogatorio, etc. Toda esa información la plasmo en el cuerpo energético del paciente. En las bandas, en las columnas del cerebro, en los chakras, en los órganos, en las zonas energéticas. Llevo la información con todo el instrumental de la sintergética. Eso en base también a los estudios que hizo Jorge Carvajal de hacer una topografía de las constelaciones familiares en determinados órganos y zonas que tenemos. Pero yo lo amplío eso al organigrama funcional de la familia, ¿no? Entonces hago una entrevista, ¿no? Del abuelo, abuelo árbol genealógico, y eso lo plasmo con la información del paciente en la camilla. Yo no trabajo con víncores, con elementos. Mi esposa es la que trabaja, pero yo no lo hago. Entonces yo llevo eso en la camilla a las zonas del cerebro, al sistema nervioso, lo plasmo la información. Carvajal Posada te dio esta posibilidad de comprender un poco este lenguaje de familia incorporado en el cuerpo. Quiere decir, y te pregunto, que las enfermedades que uno tiene a través del estrés y de la emoción se localizan en determinados órganos. Eso es lo que se pensaba hace mucho tiempo, que había una topografía local inamovible de las diferentes enfermedades o síntomas físicos que tenemos y hacemos la enfermedad. Pero con el tiempo se ha visto que si bien hay zonas de conflicto determinadas en el cuerpo con determinados tipos de enfermedades, pero no es así para todos los pacientes. Cada paciente es un mundo, es decir, no podemos vadecumenizar los síntomas de las enfermedades bajo un solo criterio.
Es decir, no, si digamos es abandono a los 5 años de papá, te da un asma, no se cumple en todos los pacientes, porque si el paciente es más que una topografía, es más que un síntoma, es todo un mundo complejo. Ahí me das pie para preguntarte algo desde la constelación. Quiere decir que esto que el alma elige para este grupo de familia o para esta vida, viene con una historia en el ADN o en la genética de nuestro ser. Y viene con los conflictos también. A ver, desde nuestro punto de vista de la sintergética, sí, lo que decimos es lo que sabemos, es lo siguiente. Las enfermedades, la enfermedad es una estrategia de la evolución. Vamos a enfermar siempre los seres humanos. No es una novedad la enfermedad, es parte de nuestra evolución. Necesitamos muchas veces enfermar para darnos cuenta de lo que nos está pasando y para crecer. La enfermedad. Y también podemos decir que la enfermedad se produce por una fricción del alma con la personalidad. Cuando tu personalidad en el nivel físico, emocional o mental no está alineada, no es coherente y fricciona con el ser o el alma y se produce la enfermedad. También podríamos expresar de otra manera, la enfermedad se produce cuando no se deja que el alma se exprese, que el ser se libere, que el ser se abra y se exprese en la vida. Cuando hay un desorden a nivel físico, a nivel emocional o a nivel mental. Entonces nos enfermamos cuando friccionamos entre el ser que somos y la personalidad que nos contiene al ser. Ahí enfermamos. Y te pregunto, Claudia, como especialista en niños, y cuando te cruzas, y niños con problemitas, ¿no? Y cuando te cruzas con un niño con discapacidad, con síndrome de Down, ¿cómo trabajas en la historia familiar? Bueno, con síndrome de Down es algo más particular, ¿no? Porque es como que no puedes sacar mucha información o hacer una dinámica tan simple, sino se trabaja más a nivel de observación. Pero por ejemplo tengo pacientes con retardo mental y otro tipo de diagnósticos que siempre igual te dan como una pauta. Lo que pasa es que hay que ser muy observador con los niños, porque los niños generalmente no te hablan con el lenguaje, todo te lo dicen con el cuerpo, con la expresión, con algún movimiento, con algo que movieron de lugar, un dibujo que hicieron, el color que escogieron. Entonces es un lenguaje que va más allá de las palabras. Entonces, por ejemplo, un paciente como el que decía que tenía retardo mental, a través de un comportamiento que tuvo, que la mamá era lo que se quejaba y era repetitivo, cuando lo hizo en la consulta, para mí significó todo por donde iba a ir la terapia, ¿no? Entonces, y ella me pedía disculpas, que nunca lo puedo controlar, porque fue a la biblioteca, agarró unos libros y empezó a morder, porque él es incontrolable, por más que le digo, no solamente tenía retardo mental, sino tenía rasgos autistas. Le dije, no te preocupes, yo acá sé que vienen los niños y todo comportamiento tiene un sentido. En ese momento que le digo, ya, me devuelves el libro, veo el libro, y era un libro que tenía de retardo mental, sobre los niños. Ay, qué increíble. Entonces le digo, mira, todas las acciones que tienen los niños, inclusive con ese diagnóstico que parecieran que no tiene sentido, tienen un sentido. Debo tener, no sé, 1000 libros, de los 1000 libros, mira el libro que ha mordido. Ahora, cuando se lo comentas a esa mamá o ese papá que vienen muy dolidos, porque realmente dolidos y con culpas, porque claro, cuando trabajas con un niño, hasta que te sacás la culpa, pasás toda una vida, ¿no? Porque no entendés muy bien por qué esa criatura llegó a tu hogar. ¿Y qué modifica? ¿En qué modifica en el hogar ese mensaje, por ejemplo, que vos le transmitís? Ese mensaje justamente modifica que los padres miren desde otro ángulo este comportamiento que tiene su hijo. Ya no lo miran desde la enfermedad, sino lo miran desde el alma y desde que, inclusive teniendo esa enfermedad, ¿qué es lo que están tratando de decir detrás de eso? ¿Por qué este comportamiento o este niño vino con este diagnóstico? No vino por nada, claro, ¿no? El motivo, ¿no? Claro, y después de que lo miren desde otro ángulo, es justamente liberarlos de la culpa.
porque ningún padre tiene culpa de que los hijos tengan ciertas enfermedades o ciertos comportamientos, porque los padres aprenden a ser padres en el transcurso. Ahora, qué bueno esto, ¿no? Porque ahí actúa la sinergética. Claro. ¿Qué elementos usás para poder contener esto? Porque al trabajar juntos me imagino que se les debe presentar Sí. este tipo de cosas. ¿Qué elementos usás para armonizar ese papá y esa mamá desde lo físico? Claro, lo primero cuando se trabaja con los niños y el adulto, lo primero que tiene que sostenerse es al papá para primero no hacerle sentir culpable. El papá debe de comprender amorosamente que él es un encargado de la salud, del cuidado del niño y no genera ninguna culpa. Que la vida es aprendizaje, la enfermedad nos ayuda a aprender, debería de tomar de otra forma lo que le está sucediendo al niño, como una lección de vida para aprender. En la terapia, cuando trabaja con niños, lo trabaja Claudia con las esencias, con sus flores de Bach, con sus elementos. Pero generalmente yo trabajo con los adultos, con papá. Entonces lo primero que hago es restituirle al padre la imagen de su padre. Ajá. Y a 2 generaciones más, de repente hasta el abuelo y hacia el bisabuelo. Primero para que pierda el miedo a ser papá, el miedo a afrontar lo cotidiano, el dolor, Su realidad, no la frustración, porque todos los papás y mamás quieren hijos sanos, bellos, buenos, triunfadores y exitosos, y esa es una mentira, en realidad. Es una falacia que nos hemos creado, la sociedad, el sistema nos ha creado, porque todos, en realidad, nadie es exitoso, todos somos iguales, cada quien tiene un límite más, un límite menos, es decir, es una mentira que hace que haya competencia y haga sentir a los papás culpables. Entonces, lo primero, protegemos al papá, ¿no? Con el padre, con el abuelo, y si es la mamá la que trae al niño, hay que proteger igual con la madre y con la abuela. Pero sobre eso hay algo básico que se hace, es restituirle también la imagen, si es papá, de la madre. El efecto que tiene la imagen sana de una mamá es múltiple, es tremendo, tanto para hombres y para mujeres. Padres que no tienen sana la imagen de la madre, les va a faltar fuerza para afrontar la vida. Madres que no tienen la imagen de madre sana, les va a faltar más fuerza, no van a poder ser mamás. Entonces se restituye eso, ¿dónde? En los chakras, en la información, con los elementos de la terapia, con luz, color, sonido, frecuencias de enlace, en las bandas y columnas, en la topografía del sistema nervioso, en los hologramas, que depende del tipo de consulta y qué enfermedad adicional puede consultar, ¿no? Y eso se lleva adentro, al alma, al padre, al ser. El alma también tiene una topografía donde se puede trabajar ciertas zonas para aumentar la voluntad, aumentar la comprensión amorosa y la compasión. La fuerza para enfrentarse. Es decir, en pocas palabras, conectarlo con su corazón al papá o a la mamá, no con su mente. Porque en su mente está el dolor, el miedo, la angustia, mi hijo no es exitoso, qué pena, el otro niño, hace las comparaciones y todo lo que nos pone en la mente. Ahora, qué fantástico esto que lograron ustedes dos, los felicito realmente, porque pensaba no solamente en la patología de lo que podemos descubrir con una constelación familiar, sino cuántas familias tienen un miembro de la familia que son drogadictos o alcohólicos y que la desesperación es brutal y que no saben para dónde correr. Y bueno, tanto Sinergética como constelación familiar les está dando una respuesta. Sí, y sobre todo ahora que hablas de eso, del drogadicto, del alcohólico, de todas esas cosas que no les gusta a las familias, pero lo estupendo de todo esto es que esas familias tienen que verlo a esas personas, porque si no las ven, no las toman, no las incluyen, esas personas van a enfermar el sistema. Porque a todos se les tiene que ver por igual y todos pertenecen a la familia. Y por alguna razón pasan lo que pasan. Pasan porque la vida es esa. La vida no es un valle lleno de flores y suelos llanos. La vida es todo. Lo que pasa es que no nos gusta a nosotros los seres humanos, sino lo bonito, lo suave. Sin embargo, estas cosas también pasan, como yo digo, por amor. Todas estas cosas que, por ejemplo, un hijo que está en drogas, en adicción,
No lo hacen porque es un malcriado, que no tiene límites, lo hace por amor a su familia. Es tanto el amor que tiene a su familia que se sacrifica a sí mismo para poder mostrar dónde está la sanación. Claro. Sí, qué hermoso lo que hacen. Sí. Los felicito a los dos, realmente Muchas me encantó. Cuando vuelvan por la Claro que Argentina sí. vamos a seguir hablando de Claro que estos sí, temas muchas y de los gracias. progresos, porque es algo bastante nuevo. Sí, es. Muy nuevo, Sobre todo, y bueno. le agradecemos a Carvajal realmente Sí. que te haya formado en esto, porque es un maestro. Gracias, chicos. Muchas gracias.